Buenas tardes, ¿quién como Dios? Un saludo en el Señor. Un gusto podernos encontrar nuevamente en esta formación Provida, en la que nos reunimos todos los lunes para aprender un poco de cómo argumentar a favor de la vida del más indefenso de los seres, y es de los seres humanos, y es el que está dentro del vientre de la madre, ¿no? Hoy vamos a hablar del argumento filosófico a partir del cual podemos explicar la causa provida, podemos defender la vida, ¿sí? Pero primero vamos a hacer una oración para encomendarle este momentito de formación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, que vengas en este momento a nuestro corazón, que desciendas a nuestra alma. Te suplicamos que enciendas con el fuego del amor divino nuestro corazón por esta causa, que nos regales el entendimiento necesario para poder comprender todo lo que vamos a aprender el día de hoy, y a la Santísima Virgen María, a tu esposa, le suplicamos que venga y nos acompañe. Que todo sea para mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Les quiero recordar un poco lo que hemos venido aprendiendo en las últimas semanas en esta formación. En primera medida, hace unas cuantas semanas empezamos estudiando el estado actual de la defensa de la vida en Colombia, y cómo en los últimos años, en los últimos 15 años, se han aprobado sentencias por parte de la Corte Constitucional en la que se ha legalizado, o más bien despenalizado parcialmente, el aborto en Colombia, ¿no? Después de eso tratamos un tema, y era clarificar el debate, y era más o menos entender cómo defender la vida, cómo defender la posición provida desde argumentos objetivos, cero sentimentalistas e incluso moralistas, entendiendo la respuesta a una pregunta fundamental, y es: ¿qué es lo que nace o qué es lo que crece dentro del vientre de una mujer cuando está embarazada? Entonces, en aquel momento decíamos que lo que crece efectivamente es una vida humana, en la medida en que una vida humana inicia desde la fertilización, ¿sí? Y que todo ser humano tiene derecho a que se le respete la vida. ¿Desde qué momento? Desde el mismo momento en que se concibe como ser humano, es decir, desde el mismo momento en que existe, ¿no? La semana pasada tuvimos una invitada muy especial, María Fernanda Benítez, una médico que nos explicó un poquito ese argumento biológico, el por qué la vida humana inicia desde la fertilización. Les recuerdo un poco cuando habló de las etapas Carnegie y de toda la evolución de las primeras células, como son el cigoto, hasta convertirse ya en un ser que siente dolor, que es consciente y demás, y bueno, hasta su nacimiento, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tratar la segunda parte de este argumento, del argumento de por qué se debe defender la vida, ¿no? Y es que la vida humana debe ser defendida desde el mismo momento en que existe, y ese es el argumento filosófico, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia esencial entre el embrión que alguna vez fuimos y el adulto que somos ahora, así como no hay ninguna diferencia esencial entre una mujer y un hombre que justifique asesinarlo. No hay ninguna diferencia esencial entre una persona alta y una persona bajita que justifique asesinarlo. No hay ninguna diferencia esencial entre una persona de piel blanca y una persona de piel oscura, de piel negra, que justifique asesinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final todas estas
personas que tienen en común independientemente de esas diferencias no esenciales, que son seres humanos, ¿sí? Y lo mismo sucede con el embrión que está en el vientre de la madre. No hay ninguna diferencia esencial entre él y entre ustedes, entre nosotros. ¿Por qué? Porque al final prevalece la dignidad del ser humano, la dignidad de él de ser humano, de vivir por ser humano, y la dignidad de nosotros de vivir por ser seres humanos. ¿Por qué? Por ese mismo valor inherente a pertenecer a la especie humana. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vamos a ver cómo defender esta posición de que toda vida debe ser defendida desde el mismo momento en que existe, porque se pertenece al género humano, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y la pregunta que vamos a utilizar para responderla es ¿de dónde viene nuestro valor? ¿Sí? Preguntémonos, ¿de dónde viene nuestro valor? ¿Desde nuestra misma esencia de ser seres humanos, o viene desde nuestra misma operatividad, capacidad y funcionalidad para hacer una u otra cosa? Eso es lo que vamos a responder el día de hoy, ¿no? Y todo el argumento pro vida se sustenta desde el punto de vista filosófico, y es muy importante tenerlo en cuenta, en un concepto que en algún momento desarrolló Aristóteles, pero que hasta el día de hoy se viene aplicando, ¿no? Y es el concepto de substancia. Y es que nosotros existimos desde el mismo momento en que somos substancia. ¿Y qué es ser substancia? Es la existencia privilegiada del ser, ¿sí? Y somos individuos de la especie humana desde el mismo momento en que somos un todo coordinado por sí mismo. Es decir, somos catalogados como seres humanos desde el mismo momento en que existimos, por el hecho de pertenecer a la raza humana, a la especie humana, ¿sí? Y esto es muy importante. Incluso los católicos podemos de pronto entender mejor este concepto, porque dentro de las Santas Eucaristías se habla de transubstanciación, se habla de substancia, es decir, un pan y un vino que se convierten en la substancia del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesús en la Eucaristía. Y de la misma manera somos un todo, cuerpo, alma y espíritu coordinado. Por eso cuando una persona muere se dice que deja de ser substancia. ¿Por qué? Porque ya no es un todo coordinado, ¿sí? Y empieza a separarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque actualmente nuestras leyes se rigen por estos argumentos filosóficos y éticos. Y si nos ponemos a pensar, a partir de la cantidad de requisitos que se tengan dentro del concepto de ser humano, de que un ser humano es ser humano, a partir de eso, la ley y la norma desarrollará de cierta manera reglamentos o legislación en favor de la protección del ser humano. O por el contrario, si definitivamente dice que no es persona, que no es ser humano, en cualquiera de sus etapas puede cosificarlo, instrumentalizarlo e incluso destruirlo. Por eso es muy importante comprender desde qué momento un ser humano es ser humano. Y aquí estamos nuevamente, les digo, confirmando que un ser humano es ser humano desde el mismo momento en que existe, y desde ese mismo momento es persona. Ustedes buscan por internet y van a encontrar, cuando uno busca la definición de la palabra persona, dice que es un individuo de la especie humana. Es decir, que una persona es un ser humano, ¿no? Y al final, ¿qué es una persona dentro de un ordenamiento jurídico? Un titular de derechos. Es decir, que una persona debe protegérsele la vida, tiene derecho a la vida desde el mismo momento en que se considera individuo, persona humana, ser humano. Y eso por el argumento biológico que veíamos la semana pasada,
¿Desde qué momento se da en el ser humano? Desde el mismo momento de su fertilización. Es decir, que al bebé que se encuentra en el vientre de la madre deben protegérsele sus derechos desde el mismo momento de su fertilización. ¿Por qué? Porque desde ese momento tiene dignidad humana en la medida en que existe como ser humano. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, en la historia de la humanidad, ¿sí? Se han presentado muchas ocasiones en las que a los seres humanos se les ha intentado deshumanizar, como pasa actualmente con el niño que está en el vientre de la madre, diciendo que no es una persona, que no es un ser humano, ¿sí? Y esto tiene una definición o un concepto, se fundamenta en un concepto que es la semántica deshumanizante, es decir, la deshumanización semántica, es decir, que lo que se hace es coger palabras o conceptos de palabras para deshumanizar seres humanos y justificar la violencia, y eso se ha presentado en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1858, en los Estados Unidos, un tribunal, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y es muy importante que veamos esto y que lo resaltemos, porque no era cualquier persona la que lo decía, era un organismo que se supone que determina y busca el bienestar del pueblo, ¿no? De la sociedad, determina y marca sus destinos. Un tribunal de los Estados Unidos manifestó que las personas afroamericanas, las personas de piel negra, no eran seres humanos, eran mercancía y que podían por eso ser esclavizados. De la misma manera pasó en 1936, en la que un tribunal alemán manifestó que los judíos no eran seres humanos, y a partir de allí salieron las leyes de Nuremberg, que ustedes las pueden buscar por internet, y bueno, ustedes saben las consecuencias para la población judía en la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de seres humanos asesinados en Europa, la mayoría en campos de concentración gracias al Holocausto y gracias a estas leyes, ¿no? Y esto no nos es ajeno, esto aún sigue pasando con el niño que se encuentra en el vientre de la madre, que se dice que no es persona, que no es ser humano, por lo tanto no es titular de derechos, y por lo tanto se justifica la violencia contra él a través de ¿qué en este caso? A través del aborto. Lo que hoy es el aborto para los niños en el vientre de la madre, lo fue en algún momento los campos de concentración para los judíos. Y es ese el argumento que queremos utilizar para defender el hecho de que toda vida humana es sagrada. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, les voy a explicar un poquito ahora de la posición pro aborto, y es importante que la conozcamos porque ellos dicen que un ser humano no tiene dignidad humana en la medida de su existencia como ser humano perteneciente a la especie humana, sino basado en su capacidad para hacer ciertas cosas, ciertas funciones, operar de determinada manera, por decirlo de cierta manera, ¿no? Y les tengo algunos ejemplos. Está una profesora de filosofía de los Estados Unidos que se llama Mary Ann Warren, que dice que una persona, es ser humano, desde el mismo momento en que tiene autoconciencia, capacidad de interactuar con el entorno, capacidad de resolver problemas complejos, autoconcepto y posibilidad de verse a sí mismo existiendo a lo largo del tiempo. Pero si nosotros aplicáramos este concepto nos llevaría a pensar que no son personas, las personas que, por ejemplo, tienen problemas psicológicos profundos. ¿Por qué? Porque no son plenamente razonables
o por ejemplo las personas que se encuentran en los hospitales medicadas en coma inducido, por ejemplo, tampoco son seres humanos porque no tienen plena racionalidad. Incluso uno podría pensar que nosotros mientras dormimos no somos seres humanos porque no tenemos esa capacidad y esa autoconciencia, ¿no? Entonces digamos que de cierta manera este concepto se cae por su propio peso. También está otro, es un profesor de la Universidad de Princeton, se llama Peter Singer, y él dice que un ser humano se puede catalogar como ser humano, como persona, desde el mismo momento en que tiene autoconciencia inmediata y capacidad de sentir dolor y placer, ¿no? Y es muy importante que nos quedemos aquí con la palabra inmediata, ¿sí? Porque inicialmente uno podría creer que el bebé que se encuentra en el vientre de la madre no es ser humano porque no tiene esa capacidad, esa autoconciencia inmediata o esa capacidad de sentir dolor, aun cuando desde las 16 semanas ya lo puede sentir. Pero es importante que tengamos en cuenta que todos, absolutamente todos los seres humanos tienen en sí mismos la capacidad de sentir dolor, sentir placer, de ser libres, de ser conscientes de sí mismos y demás. Simplemente que este no se desarrolla completamente desde el mismo inicio de la vida, sino que este se va desarrollando a lo largo de los años. Pero eso no quiere decir que el bebé que se encuentra en el vientre de la madre, si crece, no va a tener esa conciencia. La tiene, simplemente que está como dormida, no se ha desarrollado, pero esto no le quita su esencia misma de ser humano, ¿no? Y finalmente está Steven Pinker, que él dice, bueno, es un filósofo político reconocido, dice que la dignidad, es estúpida, inútil y necesita ser reemplazada por una bioética enteramente secular que no haga ninguna pregunta metafísica sobre la naturaleza del ser humano. Miren que él va un poco más allá y dice, no, estas discusiones son estúpidas y nosotros no tenemos que llegar a preguntarnos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta porque a partir de esto se determina el argumento filosófico de los pro aborto para justificarlo, ¿no? Prosiguiendo o continuando con este tema, muchas veces los pro aborto sacan argumentos o arrojan argumentos para defender el aborto basados en el tamaño del bebé, la ubicación del bebé, el nivel de desarrollo del bebé y el grado de dependencia. Pero hoy vamos a aprender que ni el tamaño, ni la ubicación, ni el grado de dependencia, ni el nivel de desarrollo son diferencias suficientes entre seres humanos o diferencias esenciales para asesinarlo, ¿no? Entonces vamos a responder el por qué. En cuanto a tamaño, ¿será que nuestro tamaño determina la dignidad de ser humano que tenemos todos? Entonces valdría preguntarse si tiene más dignidad como ser humano una persona que mida unos 70 metros a una que mida unos 60 metros porque es más grande, o una que mida unos 60 metros con respecto a una que mida 1 metro porque es más grande. Evidentemente no. No tiene razón alguna de ser el hecho de que el tamaño o que una persona sea más alta que la otra o sea más grande. El tamaño no determina la esencia de ser humano, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo primero, frente al tamaño, y ahí estamos como de cierta manera derribando todos los argumentos. En segunda medida está el tema de la ubicación. Entonces podemos pensar un ejemplo, podemos imaginarnos un bebé que está en el vientre de su madre, que tiene 40 semanas y que piensa ser abortado porque está dentro del vientre de la madre. Pero pensamos en un bebé que tiene 30 semanas y que nació de cierta manera prematuro y que por eso está fuera del vientre de la madre.
¿Tiene más dignidad el que está fuera del vientre de la madre que el que está dentro del vientre de la madre? Incluso cuando en teoría tiene mayor tamaño, evidentemente no es así. Es decir, las 8 pulgadas que tiene que recorrer un bebé para estar fuera del vientre de la madre en el momento del parto no determinan la naturaleza de la dignidad que merece. ¿Por qué? Porque tanto el bebé que está dentro del vientre de la madre con 40 semanas como el que está fuera del vientre de la madre con 30 semanas, prematuro y demás, los dos son seres humanos, son personas a las que se les debe respetar el derecho a la vida. Y después de María, nadie como San José. Ahora vamos a hablar sobre el tercer argumento muchas veces que arrojan los proaborto, y es el nivel de desarrollo. ¿Sí? Que el nivel de desarrollo de un bebé que se encuentra dentro del vientre de la madre no es el mismo que el de un recién nacido, no es el mismo que el de un niño, no es el mismo que el de un adolescente y que el de un adulto, y que por eso pues puede ser abortado, ¿sí? Y aquí es importante que tengamos en cuenta que todos estos términos, el término feto, cigoto, el término recién nacido, el término niño, adolescente, adulto, todos estos son indicadores de la edad de un ser humano, pero esos no determinan la dignidad humana y la humanidad de un ser humano. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es un ser, es un individuo que está en constante evolución, ¿sí? Y que esa evolución no determina su dignidad. Finalmente, vamos a argumentar por qué el nivel de dependencia no es determinante para permitir el asesinato de una persona, en este caso de un niño que se encuentra en el vientre de su madre. Entonces, se dice, muchos abortistas dicen, o personas que defienden el argumento abortista, dicen que no tiene la misma dignidad para un bebé que se encuentra en el vientre de la madre. El derecho a vivir no tiene por no tener la misma dignidad en relación con su madre. ¿Por qué? Porque tiene un grado de dependencia mayor. Y entonces pensamos, no tiene el mismo grado de dependencia un niño que se encuentra de 8 meses dentro del vientre de su madre como el que se encuentra con unas semanas de haber nacido afuera del vientre de su madre, pero igual de dependiente a la madre. Es decir, tanto el niño que se encuentra dentro del vientre de la madre como el que se encuentra por fuera con unas semanas de haber nacido tiene la misma dependencia de la madre, tiene la misma dependencia de todos sus cercanos. Incluso si uno se pone a pensar y deja a un niño recién nacido y no le da absolutamente nada, ese niño está condenado a morirse. ¿Por qué? Porque tiene la misma dependencia, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido argumentar que el grado de dependencia da más o menos dignidad, porque tanto el que está dentro del vientre de la madre como el que está por fuera del vientre de la madre tienen la misma dependencia, pero sobre todo tienen la misma dignidad, ¿no? Entonces es muy importante que todos estos argumentos los tengamos en cuenta para poder defender nuestros argumentos pro vida, para poder sustentar nuestra causa pro vida, ¿no? Y para poder luchar por ella, ¿no? Y ser muy responsables y muy estudiosos en torno a ella, ¿no? Entonces, un gusto habernos visto, los esperamos la próxima semana. No se les olvide suscribirse al canal de Lazos de Amor Mariano Barranquilla en YouTube, en darle clic a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todo lo que hacemos, de toda la programación que tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, y denle like.
Que tengan una santa tarde, la gracia del Señor esté con ustedes.